Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. Bienvenidos a ustedes por acompañarnos y a nuestros amigos que están en Facebook Live también los saludamos y agradecemos acompañarnos. Retruco, como ha sido habitual durante el 2020 y esto que llevamos del 2021, nos hemos ido adecuando a los temas de contingencia, los temas de interés ciudadano transversales. El día de hoy hablaremos de la educación. Pero ¿cuáles son los efectos y los beneficios que ha tenido las clases online bajo una mirada de una profesional como una psicopedagoga? ¿Cuáles han sido los efectos que los padres y los jóvenes y alumnos y estudiantes y establecimientos han tenido que luchar durante esta pandemia? Y el segundo bloque hablaremos de la permisividad en el COVID, en las personas, con una psiquiatra que es desde Santiago, estaremos con ella en el segundo bloque. Así que la verdad que los invitamos a quedarse porque son dos temas que de alguna u otra manera nos afectan, directo o indirectamente, porque en casa puede haber un estudiante o incluso no solo desde los más pequeños, sino que hasta los más grandes, o como padres, cómo hacemos este rol donde habíamos dejado a lo mejor la responsabilidad en las aulas de clase, cómo nos damos cuenta de que nuestros hijos realmente están aprendiendo, cuál es a lo mejor el termómetro o cómo se mide hoy en día que estos niños estén con una educación, cómo hoy en día tienen que enfrentar estas barreras nuevamente, niños que necesitan una inclusión y que los padres también sean preparados para entregarles estos aportes a los niños. Por eso vamos a hablar con la psicopedagoga que ya está con nosotros en línea, vía Zoom. ¿Cómo estás? Bienvenida, Carolina Paulita y Lemus, psicopedagoga, y gracias por tu tiempo, Carola, gracias por estar con nosotros conectados vía Zoom. Hola Paola, buenas noches. Muy buenas noches, Carola. Primero, preguntarte si ha sido muy difícil, primero como mamá, te lo pregunto porque tengo entendido que tienes hijos. Entonces, Carola, antes de entrar al campo como profesional, como psicopedagoga, que los psicopedagogos han salido a hablar a nivel nacional y también mundial, porque claramente esta profesión que brinda el apoyo del aprendizaje, no solamente académico, sino que también social y emocional y cognitivo. Quiero preguntarte en tu caso, ¿cómo ha sido como mamá tener que estar hoy en día con esta nueva forma de educar a nuestros hijos? Bueno, primero que todo, como mamá es súper difícil dejar de lado el punto de vista de profesional. Lo principal fue el año pasado ver más o menos tantear el terreno de acuerdo a los intereses de ambos hijos que tenemos en casa. Es hasta la diferencia. Entonces Fernanda tiene 16 y Sebastián tiene 11 años. Entonces es bastante la diferencia, las asignaturas que presentan interés a ambos también es harta la diferencia. Claro. Y de acuerdo a eso ir tanteando. Yo creo que fuimos viendo paso a paso cómo iba desarrollándose tanto en lo anímico como en el interés por el aprendizaje. Porque Si bien como las edades son diferentes, las responsabilidades igual eran variadas. La mayor tenía mucho más responsabilidad y más horas de conexión, tareas diarias, entonces terminó el semestre agotada. Además, por el estrés que significa no salir regularmente, no juntarse con los amigos y toda esta interacción social que se vivía a diario, vivirla a través de las pantallas también. sí, bueno, no es fácil, y no ha sido fácil, no solamente para los jóvenes, para los niños y también para los padres que están cumpliendo un rol, algunos con un teletrabajo, algunos que ya están trabajando de forma presencial y que incluso salir de sus hogares y dejar a sus hijos conectados genera una incertidumbre, dependiendo del paso que esté en la comuna.
Y te lo voy a preguntar, Carola, bajo la mirada como profesional, como una psicopedagoga. Primero, para quienes a lo mejor no conocen, yo creo que cada vez se conoce más el campo que ustedes brindan, pero una psicopedagoga, ¿cuál es su función? O psicopedagoga o psicopedagoga, ya que hay hombres y mujeres en esta área. Pero ¿cuál es la función específica entre el preescolar o desde el más pequeñito, desde qué edad comienzan a atender, o cuál es la orientación que ustedes brindan? Claro, en la carrera de psicopedagogía ha salido más en boga, se ha nombrado bastante porque muchos han comentado igual, este es el momento de los psicopedagogos. Y bien es cierto, la carrera tiene bastantes años y como profesionales abarcamos todo lo que es el área preescolar, los niños en jardín, hasta adultos, hacemos acompañamiento en colaboración laboral, personas con discapacidades, capacitación dentro de diferentes empresas. Ahora, en el aprendizaje en sí, ha salido, como te decía, en boga porque, como decías tú, los papás salieron a trabajar. Muchos papás ya están en forma presencial y no tienen la capacidad de dejar a sus hijos con alguien que pueda aportar o ayudarlo en el aprendizaje día a día. Exacto. Entonces, muchos de los niños están con los abuelos, con niñera, otros están solos, los más grandes. Entonces, ya el aprendizaje está dependiendo de ellos la mayor parte del tiempo, de los niños y de los jóvenes. Así, Carola, y cuando hablamos de los beneficios que puede existir y los prejuicios, también lo bueno y lo malo de estudiar online, porque en algún momento a lo mejor claramente nos dimos cuenta que en el 2020 nos teníamos que adecuar a una realidad que Chile no estaba preparado. Hoy en día no teníamos esta forma de establecer educación más allá de algunos colegios que tenían a lo mejor un gran respaldo detrás para poder tener páginas, plataformas o incluso la educación secundaria, pero no estábamos 100% preparados para estar conversando, yo creo, didácticamente, emocionalmente y transmitir el aprendizaje en una pantalla, incluso a veces con cámaras apagadas, micrófonos en silencio, y yo creo que esto pasó para ambos lados, como para un docente o incluso psicopedagogas en su caso, o para alumnos y padres. ¿Cuáles son efectivamente los beneficios que uno podría mirar ya en un 2021, que ya se ha implementado en Chile, que ya se dijo el vamos en marzo en clases online, pero que claramente uno dice, a veces hay que ir presencial, a veces no, pero claramente la educación online llegó para quedarse por lo menos este 2021. ¿Cuál es el beneficio que existe real de estudiar online? ¿Cómo lo ven ustedes bajo la mirada profesional? Ciertamente ha sido un desafío desde el punto de vista que lo tomes, un desafío para los profesores que fueron armando su rutina paso a paso. O sea, el año pasado partió y los colegios estaban más preparados, asumieron de mejor forma este rol. Los otros colegios se fueron amoldando de acuerdo a lo que sucedía. Lo mismo para los padres que nos llevamos la mayor parte del trabajo, principalmente el año pasado. Entonces, nosotros nos tuvimos que adecuar como papás para hacer un horario, acompañar a nuestros hijos en las tareas, en las conexiones, explicarles, y sobre todo los niños y jóvenes y adolescentes que tuvieron que adecuarse totalmente a un cambio rotundo de vida. Los beneficios, mira, personalmente creo que siempre vamos a tener dificultades, en la vida y siempre tenemos que sacar el máximo provecho a los beneficios que esto nos otorga, porque nosotros, seres humanos, vamos aprendiendo de nuestras dificultades que se nos presentan. Beneficios podemos tener en este momento de quedarnos en casa y tener conexiones online, presentar una seguridad ante lo más importante ahora, que es nuestra salud. Claro. Ya la salud física, vamos a tener una seguridad de no contagiarnos ante el virus. Ahora, la otra ventaja que he observado, que se ha utilizado en el aprendizaje elementos más amigables, como el uso de recursos didácticos, como son los videos, juegos. Incluso muchos profesores
incluye juegos didácticos en sus clases y también infografía, donde nos mezcla esta información, por ejemplo, en historia, donde necesitamos datos exactos como fechas y las incluimos junto con dibujos más didácticos que pueden llamar la atención para un mejor aprendizaje. Y creo que lo más importante es que cada joven y niño y niña está aprendiendo a aprender. ¿Qué es lo que nos dedicamos los psicopedagogos y psicopedagogas? Enseñar a nuestros jóvenes y niños a que aprendan a aprender de la mejor manera posible. Ver las capacidades de cada uno, ver para qué están buenos, qué me llama la atención, cómo aprendo mejor. Y eso está recayendo totalmente en los jóvenes, en los niños, porque ellos se están dando cuenta cuáles son sus ventajas de estar aprendiendo en sus casas. Claro. Pero Carolina, por ejemplo, en el caso, y en algún momento se dio a conocer en las redes sociales, por ejemplo, hay niños que están sumamente frustrados, porque, por ejemplo, hay niños que les tocó estar en primero básico, comenzando con una pandemia, y ahora en segundo. Y al parecer como padres, o como sociedad, no solo como padres, estábamos acostumbrados al exitismo de los niños, al exigir ir todos muy igual y no individualizarlos, no que cada niño tiene que ir a su ritmo. Y no solamente hablo de los niños, claro, uno habla claramente del preescolar, pero hablando también de la educación media. Los jóvenes pasaron por una prueba que era la transición, que lamentablemente para muchos fue sumamente afectado y yo creo que se vio los resultados. Entonces, cuando hablamos de cómo se mide, cómo hoy en día tenemos que aprender a medir a un niño, y te lo pregunto porque una nota, efectivamente, era la que el niño se sacaba y llevaba a la casa en aula, y claramente en muchas ocasiones los papás nos quedamos con esa última tarea, con ese, a lo mejor, ese último reconocimiento, que era una nota. Pero hoy en día nosotros nos damos cuenta que en redes sociales, por ejemplo, yo vi un caso que para mí fue devastador. Una madre contaba que para ella había sido sumamente difícil enseñarle a sus hijos, porque obviamente tiene que salir a trabajar, era una madre separada, se quedan con alguien al cuidado, se quedan al cuidado muchas veces, lo que pasa con muchos niños, al cuidado del hermano mayor, y la niña iba en segundo básico y todavía no sabía leer, pero se encontraba con niños que sí sabían leer, y esto genera, al parecer, una frustración también en ellos. Entonces, ¿cómo le entregamos esas herramientas a los padres que en muchas ocasiones tampoco las tenemos, a lo mejor, o no nos adecuaron para tenerlas? Porque me imagino que la paciencia igual se acaba, no solamente la paciencia, sino que el aprendizaje y cómo hacerlo, para no generar esa ansiedad, en especial en la educación, cuando hoy en día miramos el exitismo a través de una nota. Claro, como papás y nos acostumbramos al exitismo académico de los hijos, en los diferentes grados. Si tú observas los grupos de diferentes cursos de apoderados, el papá está acostumbrado al éxito y a comparar al hijo desde pequeño hasta más grande, incluso hasta la universidad, con sus padres. Entonces nos acostumbramos a que el reflejo de este aprendizaje era 100% la nota. Claro. Esta pandemia nos ha enseñado eso también, que ya no tenemos esta nota reflejo al 100% de lo que aprendió nuestro hijo. Y como dices tú, los más perjudicados son los niños de primero básico, segundo básico, inclusive los preescolares, porque su aprendizaje se basa en el juego, su aprendizaje es netamente aprendizaje social, donde la interacción social cumple un papel fundamental para todo tipo de aprendizaje, no solo de asignaturas matemáticas o lenguaje, sino que todo un aprendizaje de respetar los turnos, de interactuar, de conversar diferentes temas, disfrutar la compañía, cómo compartimos en la mesa, en colación, por ejemplo, en niños preescolares, todo es un aprendizaje. Eso ahora hay que llevarlo a la casa. Ahora tenemos que, tú me dices, ¿cómo nos damos cuenta del aprendizaje de nuestros hijos? Sí. Simplemente interesándonos de cómo es el proceso de qué asignaturas tuviste hoy, conversar
y ir conversando, porque tampoco lo podemos evaluar sobre una clase para ver qué notas ellos se sacaron. Exacto. Todo va referente a la conversación, intercambiar opiniones. Si no lo sabemos, averiguar, incitar el aprendizaje no solo en las horas de conexión o las salas de clase de los alumnos que están en clases online. Podemos darnos el tiempo durante un almuerzo, la cena, tomar once, buscar un momento en familia para comentar lo sucedido más que lo aprendido. Y esa va a ser como un termómetro que nos va a dar las pautas a nosotros como papás para saber lo que está sucediendo en todo este proceso. Ahora, por este proceso me da la sensación que los jóvenes y niños van a tener más autonomía, porque en el fondo se han tenido que acostumbrar a través de una pantalla, que me imagino que no es fácil, porque la calidez, la emoción no se puede transmitir de alguna otra forma. Los docentes acá han tenido que igual, me imagino, capacitarse, donde en algún momento el 2020 también se anduvo corriendo sobre la marcha por esta situación. Hay muchos niños que no tienen un tablet como el que tengo yo en pantalla, no tienen un computador, sino que estudian a través del celular de los papás, que claramente es más económico en algún momento, o el internet está en ese lugar. ¿Cuáles son las desventajas que hoy en día existe estudiar online? Porque me imagino que en las aulas, por lo menos en tu caso, Carolina, y como psicopedagoga también debes tener muy bonitos recuerdos, estar con alumnos presencialmente, generar esto que tú mencionabas de sociabilizar. Y no hablo solo del preescolar, hablo desde hasta la persona que va a la universidad. Claramente tienen una madurez distinta y pueden convivir con clases online. No podemos dejar afuera de mencionar la deserción escolar, preescolar que existe hoy en día en Chile. Dice que va a retroceder 10 años incluso. Y me imagino que eso el día de mañana, cuando esperamos no vivir en pandemia, claramente se va a reflejar en una aula. Se va a reflejar niños que no pasaron por una transición del preescolar. Y claramente va a haber a lo mejor no sé si decirlo atraso en la palabra, porque yo no creo en cuál es la medición correcta de un niño. Creo que cada niño va a su paso. Pero, ¿cuáles son qué es lo que nos perjudica que nuestros hijos estén estudiando, o hasta la media que estén estudiando, a través de un tablet, a través de una pantalla? Claro, principalmente lo que te decía anteriormente, que es la interacción social. Eso es como lo más importante. Obviamente, el tema de los aprendizajes más comunes o más cotidianos, que son lo que le da la importancia, que es lo de lenguaje, matemáticas, ciencias, sí va a haber no un retraso, sino que un estancamiento en la enseñanza que se entrega a través de los colegios, pero también hay que mirarlo desde el punto de vista de que el niño o del joven puede realizar este aprendizaje desde el hogar con autodescubrimiento. Entonces, por eso igual es la importancia que le damos como padres y como profesionales, incentivar el aprendizaje, no por obligación, sino por el interés de aprender del niño. Hay que sembrar esa semillita de ir descubriendo, de ir aprendiendo por el gusto de aprender, no por una nota y no por sobresalir respecto al otro. Ahora, las complicaciones estando en el hogar no solamente es de que no tengan la interacción social, sino que no todos los niños ni jóvenes tienen los aparatos tecnológicos necesarios, no todos tienen cuentan en el hogar con un espacio adecuado para realizar esta conexión online, libres de ruidos, distractores en el hogar comunes, como son las mascotas, que los papás estén en la cocina lavando la loza. Entonces muchos niños se conectan en las cocinas, en los comedores. Muy pocos niños se han logrado hacer un espacio dentro de lo que son sus habitaciones. Entonces, es bien complicado
el tema, más el año pasado que este año. Este año he visto más familias preparadas frente a esta situación. Es bueno prepararse, Carolina, porque bueno, ya estamos en abril prácticamente. Los niños van a salir, no próximamente, pero vamos a tener vacaciones de invierno y entre otras cosas. Hay niños que han podido tener clases presenciales, otros colegios que han asumido solamente clases online, que han nutrido sus plataformas de internet, padres que se han preparado. Hay muchos hogares en Chile que no tienen la posibilidad claramente de compartir o de tener un escritorio o de tener una sala exclusiva para aprendizaje, sino que tienen que compartir los mismos espacios e incluso, y creo que es así, cuando hablamos de 3 niños, y es lo difícil, lo duro, cuando hablamos de niños, 3 niños que van a clase, no hay 3 computadores en la casa, o sea, claramente hay colegios que sí han tenido la oportunidad de brindarle algún equipo o a través de las diferentes becas que existen, pero cada hogar es, me imagino, una historia diferente. Pero es bueno continuar con los horarios, con hacer un hábito. ¿Cómo se hace ese hábito de poder también estudiar? ¿Qué consejo le podrías dar a quienes nos están viendo hasta ahora, ya sea a los padres, los abuelos o quienes cuidan a los menores mientras están estudiando o incluso a los más grandes que van en media? Claro, principalmente, y los más pequeños, hasta los adultos, hasta incorporando a los mismos papás, lo más importante es la salud mental. ¿Cómo logramos esta salud mental en este momento de crisis ampliada ya para el segundo año? Primero, establecer los horarios. Ya la mayoría de los colegios tienen horarios definidos de horarios de inicio de clase, sus recreos y el término de las conexiones del día. Seguir con el horario durante la tarde, otorgando horas de estudio, otorgando horas de recreación, donde el horario sea algo flexible, no que se cumpla al 100%, porque somos personas y todos los días son diferentes. Todas las casas son un mundo, imagínate que cada integrante de la familia es un mundo aparte. Entonces, si alguien se siente mal, si mi hijo no duerme bien en la noche, no lo voy a conectar temprano en la mañana, no va a tener un aprendizaje adecuado porque no tuvo un buen descanso. Si no logró tomar desayuno, no lo apuro en tomar desayuno mientras está realizando su clase online. Trato de que realice el horario de acuerdo a sus tiempos y de forma flexible, como te digo, y en conversación con él. No le impongo mi horario, lo que a mí me conviene que haga durante la tarde para que yo realice mi trabajo, sino que va en conversación con él. O sea, vemos la hora adecuada para hacer las tareas, que no siempre tiene que ser sobre las 6 de la tarde, tiene que ser antes, porque si una tarea se alarga, es más posible para ir por todo lo que viene después de la tarea dentro del horario. No sé si me entiendes. Sí, y Carolina, por honor al tiempo, no quiero dejar de preguntarte qué ha pasado también con los problemas de la inclusión en esta educación híbrida que tenemos hoy en día y donde me imagino que si ya es difícil para niños conectarse de alguna otra forma, ¿qué pasa con la inclusión? ¿Qué pasa hoy en día? Y te lo pregunto si has tenido consultas de padres, de apoderados, al respecto de esto, cómo entregar el apoyo y también la continuidad de estos estudios. Sí, como te dije recién, cada niño es diferente. Imagínate, más aún, todo este contexto en niños que presenten algún tipo de discapacidad, ya sea discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, déficit atencional o hiperactividad. Todos ellos sufren de algún modo este cambio. Entonces, hay niños que hacen adecuado súper bien. La mayoría de los que conozco que hacen adecuado súper bien son los que presentan trastorno del espectro autista, los Asperger, los que no conozcan el otro término, porque son niños que se van adecuando los horarios de las estructuras. Entonces, si les hacemos un horario adecuado, donde ellos tengan tiempo para hacer todas sus cosas de interés que a ellos les agradan, van a estar de buena manera en clases y están en su lugar, un lugar seguro, su casa, su espacio. Entonces, igual ellos han respondido bien mayoritariamente dentro de este nuevo sistema.
los niños y niñas con déficit atencional han presentado mayores dificultades porque, como todos aprenden de maneras diferentes, ellos aprenden más de manera visual. Claro. Por lo menos los que he conocido. Entonces, estando a través de una pantalla, están pendientes de sus mascotas, tienen el celular de repente a disponibilidad, porque ellos mismos se tienen que autorregular. Entonces, tener esa fuerza de voluntad de estar 100% en clases, no todos van a tener éxito en eso, porque se van a distraer con las otras cosas. Sí, la verdad que es claramente que vamos aprendiendo en el camino que podemos y que van a haber niños o la educación en general, no solamente de Chile, sino que a nivel mundial, yo creo que hoy en día no vamos a tener que buscar el exitismo o tan así S7, S6, yo creo que vamos a tener que quedarnos contentos primero que nuestros hijos están sanamente, mentalmente, emocionalmente y después el contenido académico que tienen que tener y que obviamente si hay un estancamiento puede ser solamente estacional y después esto puede seguir adelante. Y bueno, con el apoyo y las consultas de los psicopedagogos yo creo que van a tener un tremendo trabajo este 2021 y el 2022. Así que Carola, muchas gracias por estar con nosotros y llevar este tema a conversar a la mesa, a hablar en lo que sucede en las familias chilenas, acá en Magallanes, de los efectos de estudiar online, lo bueno y lo malo. Un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, Carola. Gracias, Paula. Buenas noches. Así es, conversando con Carola Poblete Lemos, psicopedagoga, al respecto de los beneficios, los contra o a favor de estudiar online. Seguramente usted en la casa también puede sacar sus propias conclusiones o si mira hacia atrás todo lo que han tenido que pasar para poder llegar a lo mejor a tener una clase de la mejor forma con sus hijos. Un 2021 que nos pilló, un 2020 digo que nos pilló casi sorpresivo, pensar que esto era solo estacional y hoy en día llegaron para quedarse las clases online. Pero como decía la psicopedagoga, lo más importante es cómo se encuentran nuestros hijos emocionalmente, ya que sabemos que deben extrañar sus aulas y los recreos. Nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta estaremos conversando con Pilar del Río, psiquiatra. Desde Santiago haremos una videollamada y así estaremos conversando al respecto de los efectos de la pandemia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque y así como lo mencionabas, vamos a viajar virtualmente kilómetros porque nos vamos a tomar en contacto con la psiquiatra Pilar del Río, ya está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida, muchas gracias nuevamente por recibirnos. Agradecemos también a Clínica Med, que siempre estamos en contacto con las diferentes informaciones y estudios que sacan y que también se publican. Queremos hablar de esta permisividad de las personas al COVID-19. Nosotros en algún momento lo hablamos de los niños, pero hoy en día nos queremos enfocar en un macro. ¿Cómo está? Bienvenida, doctora. Hola Paola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre encantada de conversar con ustedes. Muchas gracias, porque se agradece que desde el sector más central, desde Santiago, tengan en cuenta también estar para la región de Magallanes. Y bueno, vamos a hablar también, cuando digo del macro en general, porque cuando hablamos que las personas hoy en día no existe como está más permitido a lo mejor o no aceptan todas las medidas y en especial porque no se acatan las medidas sanitarias. Es la gran pregunta, cómo se ha visto este efecto social y quiero que nos explique de forma psiquiatra cómo hoy en día se ve el comportamiento de quienes, no todos, pero de quienes hoy en día estamos a lo mejor con una sensación, no sé decir la palabra, acostumbrados, pero como que hoy en día ya estamos viviendo en esta estación de pandemia.
Sí, se está dando un fenómeno muy interesante, Paola, ahora en estos tiempos. Yo te diría que en primer lugar estamos cansados. Yo creo que ya todos estamos cansados y lo que conversamos también con otros expertos, con varios colegas, es que cuando estamos sometidos a una crisis, a una situación de emergencia como es la pandemia del COVID, existen varias etapas. La primera es la etapa de shock, de impacto, de adaptación, en donde, por supuesto, las personas están más asustadas y más atentas a lo que diga la autoridad o, por supuesto, al tema de la supervivencia, ¿no? y del riesgo vital que pudiese existir. Pero ya después de un año existe este periodo de acostumbramiento y tal como tú decías, se baja el miedo, se disminuye muchísimo el nivel de compromiso con las medidas sanitarias. Y eso tiene que ver con que ya estamos en una etapa más bien de integración, o sea que el coronavirus, la pandemia, esta infección de nivel planetaria pasa a ser parte de la vida y empiezan a pesar más factores individuales que colectivos. Perfecto. ¿Esto se veía venir, doctora? ¿Se veía venir este comportamiento que hoy en día, no todos, pero a ver, que quede bien claro que vamos a hablar también, bueno, hay gente, y se ha visto fiestas clandestinas, situaciones, entre otras no solamente en Punta Arenas, sino que también a nivel nacional. Pero cuando hablamos de esta baja de temor que existe, obviamente ya lo hemos mencionado con otros especialistas y con usted lo hablamos, cuando la vacuna también viene a ser un labor fundamental acá de bajar el temor, pero efectivamente vamos perdiendo el miedo cuando ya vamos conociendo algo, y se lo pregunto cómo actúa psicológicamente nuestro cerebro a este comportamiento colectivo, porque si vemos que el del lado lo hace, yo también, y así como que vamos perdiendo el temor parece, y se va degenerando una cadena. Mira, existen varias cosas, Paula, a nivel, como dices tú, biológico, neurológico, psiquiátrico. El primero es el fenómeno de habituación, en donde ya baja el nivel como de estrés o de adrenalina que esto produce y empiezan a pesar más los factores de cada uno, ¿no? Del costo que ha tenido esto para cada uno, y entonces mi bienestar ya no depende tanto de las indicaciones que puedan dar otros, aunque estos sean autoridades sanitarias, sino que empieza a pesar el criterio personal y de cada familia. Y yo te diría que eso, para las personas que están a cargo de tomar las decisiones o para las profesionales de salud, quizás ha sido difícil de ver, porque los que están en la primera línea, como le llaman, siguen en contacto con el riesgo vital, como con los daños más, por así decirlo, graves, ¿no? del virus, y con esa lucha contra la vida día a día. Y está muy bien que los líderes sigan en contacto como con lo más importante para todos, que es la supervivencia y el poder mantenernos a todos seguros y sanos. Pero siento yo, y esto lo hemos conversado, que para esos líderes, como tienen que estar tomando decisiones tan dinámicas, tan cambiantes y tan inmediatas, ha sido difícil transmitir esa información a personas que ya están en otra etapa de esta crisis, ¿no? Y que quizá eso ya no les va a causar tanto impacto porque llevan un año y no se han contagiado, o los que se han contagiado cerca de ellos no ha sido tan grave, y finalmente ya baja el factor de lo desconocido y las personas empiezan a funcionar en base a lo que han visto en sus círculos cercanos y no tanto en lo que transmiten las autoridades. Sí, es como el fin del miedo. Doctora, cuando hablamos de lo que se transmite a través de las diferentes autoridades, tienen que tener, habría que tener otra forma de comunicar, en especial cuando son comunicaciones de noticias que uno espera que sean las cuarentenas o los retrocesos. No sé si hay que mantener otro diálogo, porque me imagino que lo estamos viendo miles de chilenos a través de las pantallas, hay obviamente, me imagino, un encargado de comunicación, pero las autoridades deberían cambiar su lenguaje o la forma de comunicar estas noticias, como para que a lo mejor exista un efecto, no sé si más positivo o menos positivo, pero ¿cómo lo ve usted? Pero más efectivo. Exacto. Pues sí, más efectivo.
Paola, mira, yo igual te tengo que confesar que siempre es más fácil el análisis desde este lado de la silla, ¿no? Y no cuando tú estás efectivamente a cargo de tomar las decisiones. Así que con toda humildad yo te puedo decir que quizás los profesionales de la salud mental hemos tenido este regalo, este privilegio de poder poner nuestro conocimiento a disposición de las personas de todos los que estamos lidiando con esto, y también podemos poner el conocimiento a disposición de las autoridades. Lo que pasa es que ahí es un poquito más difícil tomar decisiones quizás en base a las neurociencias o al comportamiento social, porque hay muchos factores que pesan, ¿no?, a nivel gubernamental para tomar las decisiones. Pero si tú me preguntas cuál sería la comunicación más efectiva, yo creo que de todas maneras es entender que hoy día el mensaje no debiera ir dirigido al miedo o como a decirle a la población que evite el contagio, sino que más bien ahora tenemos que apelar a otro tipo de emociones como la empatía, el compromiso social, la reflexión, la solidaridad. Y en el fondo el pensar cómo modificamos nuestro comportamiento como sociedad en base a lo aprendido y cómo podemos mantener un bienestar para todos, como asumir juntos que la realidad que conocíamos cambió y que si bien es posible que para muchas personas ese riesgo vital ya no esté tan cercano, ya sea por la vacuna o porque pueden quedarse en la casa, por ejemplo, y no salir a trabajar, sí es necesario que todos empecemos a tener un criterio más comunitario. Y yo creo que eso es algo que la pandemia nos viene a enseñar como sociedad a muchos niveles, y que yo siento que la comunicación a nivel de autoridades o de gobierno todavía está muy orientada al miedo. Y las personas ya estamos en otra etapa del enfrentamiento a esta crisis. Y cuando hablamos de otra etapa, se lo voy a preguntar, psiquiatra, porque cuando hablamos de que incluso hoy en día los informes hablan que estamos en el pic, o sea, a ver, no podríamos hablar de pic porque cada día al parecer tenemos cifras mayores, incluso más allá de 9.000 casos en algún momento, pero también estábamos en un momento donde incluso había mayores infracciones, donde no se respetaban las cuarentenas. Magallanes se encuentra, o por lo menos Punta Arenas, donde estamos hablando, se encuentra hoy en día en fase 2. Eso quiere decir que los fines de semana estamos en cuarentena, pero se encuentran a veces como fiestas clandestinas o otras situaciones que a lo mejor no han pasado de alto y que han tenido que infraccionar. Entonces, ¿por qué hoy en el momento, y se lo pregunto como el ser humano, cómo ahí reacciona en momentos de mayor riesgo, en el momento de a lo mejor que te están diciendo, sabes que esta situación está realmente extrema? ¿Por qué actuamos en algunos momentos de una forma tan individual? Sí, tú has dado en la clave con la palabra, Paula. Yo cuando hablo de otra etapa me refiero a otra etapa psicológica. O como más bien en otra etapa de enfrentamiento desde el punto de vista humano, más que en otra etapa de riesgo. O sea, yo concuerdo contigo que desde el punto de vista de riesgo sanitario estamos igual, o en algunas regiones o en algunos lugares peor que cuando la pandemia empezó, por el desgaste también, ¿no?, y las secuelas que esto ya ha traído. Pero claro, a nivel más bien psicológico o adaptativo, estamos en otra etapa en el sentido que el individualismo en el que hemos primado, ¿no?, hace mucho tiempo como sociedad, está volviendo a imperar, porque, Paola, el cerebro tiende a volver a los viejos hábitos, siempre, en todo ámbito de cosas. Al cerebro le cuesta mucho el cambio. Y tenemos circuitos inscritos en el sistema límbico desde que somos chicos y de todo el funcionamiento social que hemos tenido en toda nuestra historia, y lo que hace una crisis tan grande como esta, que los chilenos hemos vivido en otros momentos, ¿no?, con el terremoto, el tsunami, en fin, y otras crisis nacionales, pero que ahora ha durado mucho. Esa ha sido la diferencia. Esta ha sido larga y crónica. Por lo tanto, un estresor largo y permanente exige de nuestro sistema nervioso central cambios adaptativos también permanentes. Y ahí hay un porcentaje de la población que ha podido hacer eso,
que se llama flexibilidad cognitiva, ¿Ya? y hay un porcentaje de la población que no ha podido hacer eso y que tiene que ver con los mecanismos de defensa que cada uno tiene, con los recursos cognitivos con los que contaba de antes, con las redes con las que contaba, con las redes de apoyo, ¿no? con los a lo mejor elementos de su propio ambiente que favorezcan o no favorezcan esta posibilidad de flexibilidad cognitiva y de adaptarse permanentemente a una nueva forma de funcionar. Entonces ahí es donde tenemos que entender que va a haber un porcentaje de nuestra población que tenemos que ir a tenderle una mano y hablarle de otra manera, o quizás también aceptar como sociedad que hay una parte de las personas que de verdad no pueden sumarse a este cambio que hoy día requiere de nosotros el estado actual de esta pandemia, porque sencillamente hay factores sociales que también influyen en este cambio. Entonces, más que culpabilizar, a mí me preocupa mucho eso del estigma también, como los porfiados de siempre, o los que no entienden, o los que por mala voluntad incumplen. Exacto, y lo voy a decir de esta forma, igual en algunos momentos quienes estamos detrás de una cámara, utilizamos palabras como los que se portan mal. Yo creo que lamentablemente estamos a veces utilizando o victimizando a personas, porque me imagino que todos tienen una respuesta distinta, pero claramente se ha visto más afectados ciertos grupos etarios. ¿Es por alguna madurez? ¿Es por a lo mejor... ¿Cómo funciona? La mente del ser humano es individual dependiendo de lo que va creyendo o creciendo y aprendiendo y después demostrando, o es por falta de madurez en ciertos aspectos, o estar siempre al límite, la adrenalina, en el riesgo, o la falta de miedo, porque claramente a veces si vemos un grupo etario que se ha portado muy bien, son los adultos mayores, y que claramente si vemos porcentajes de sanciones que han existido son las menos, o que son muy justificadas, pero hay un grupo etario que claramente son los que continuamente la sociedad o a través de los medios salen publicados, o a través de las redes sociales que los pillaron en tal parte o que están teniendo tal conducta. ¿Por qué pasa eso? Es muy interesante tu punto, Paula, y ahí te voy a responder desde varios puntos de vista. El primero, para que tengamos súper claro, es un punto de vista estadístico, y se dice desde la psicología que no es más de un 6% el porcentaje de las personas que podría como transgredir estas normas sencillamente porque quiere, o porque tiene un problema de personalidad, o porque le cuesta cumplir los límites. Pero todo el resto de las personas que estamos viendo que por algún motivo no han podido o no han querido adherir a las sugerencias o a las indicaciones en realidad de las autoridades sanitarias, tienen mucho más que ver con factores sociales que pueden tener que ver, por ejemplo, con lo que tú dices, con la edad. En los adolescentes es absolutamente normal la sensación de omnipotencia, de decir, a mí no me va a pasar nada, o también de sentir que ellos necesitan diferenciarse, ¿no?, de los adultos y de la autoridad, y decir, a ver, yo pienso otra cosa y voy a poner mi opinión, y es parte de la construcción de la identidad, o incluso de la necesidad muy innata y biológica de tener contacto con los pares. Pero también hay otro grupo de la sociedad que necesita transgredir estas reglas como por razones de supervivencia también, y que podrían llegar a considerarlo incluso ético, ¿no? ¿Cuántas mujeres conocemos que de verdad necesitan, por ejemplo, trabajar para mantener a sus hijos y no tienen con quién dejarlos y necesitan salir con ellos, o personas cuyo trabajo de verdad depende de poder vender? Y si respetaran como a pie juntillas la medida sanitaria, definitivamente no tendrían con qué comer. Y ahí como sociedad fallamos en dar esos apoyos, en considerar a las personas que de verdad no tienen los medios para poder cumplir con una cuarentena adecuadamente, aunque quieran. O cuántas personas que tienen familiares enfermos o que de verdad necesitan ir a dar cuidados a adultos mayores, o todas esas mamás o papás con niños con necesidades especiales, que de verdad, si realmente se quedaran encerrados, sería incluso hasta un riesgo para la salud, ¿no? Bueno, y para qué decirte de las personas con trastornos de salud mental varios, que no tenemos permisos para que salgan, para que se distraigan, y finalmente terminamos
viendo personas con patologías en salud mental graves que por supuesto alteran la conducta, el comportamiento y la capacidad de cumplir estas normas. Entonces no es tan fácil como decir son todos porfiados o ya la gente no está ni ahí, claro, ¿no? O como con estigmatizar. Hay muchas razones detrás. Doctora, cuando hablamos de... Porque usted, ¿en qué comuna está? O sea, ¿en qué etapa está su comuna? ¿En cuál se encuentra? En fase 1. Ya, en fase 1. Hoy en día estas palabras, y se lo pregunto de esta forma, cuando hablamos que cuesta tomar las medidas o acatar las medidas, respetar las medidas de cierta forma, como que incluso no, algunos no con la acción, algunos con el decir, porque algunos dicen, otra vez cuarentena, que ya estoy cansada. O sea, es como un agotamiento mental, psicológico y físico igual. ¿Qué efectos generan estas palabras en el subconsciente del ser humano? Cuando hablamos, por ejemplo, estamos atentos que el jueves o el lunes vamos a pasar a cuarentena. Vamos a estar atentos que si retrocedemos o adelantamos. Al parecer, cuando nos adelantamos, claramente nos genera como una sensación de una adrenalina positiva y de una satisfacción. ¿Cómo funciona hoy en día? Y me imagino que hay varias consultas o que se lo han preguntado de esta incertidumbre, de estas palabras que ya llegaron para quedarse durante un tiempo y psicológicamente y psiquiátricamente hablando, afectan a nuestro comportamiento de aceptación o de ansiedad o de temor. Tú estás hablando de un área muy interesante en la psicología, Paula, que tiene que ver con la programación neurolingüística, ¿verdad? En donde sabemos que las palabras y la actitud e incluso la información que le llega a nuestro cuerpo nos pone en una disposición o en otra. Y es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? El tema tan importante de la comunicación. En donde, sobre todo la autoridad sanitaria respecto de estas medidas, en donde yo creo que hace mucha falta tener más claridad, por ejemplo, de qué factores se toman en cuenta para tomar estas medidas. Yo participo en este estudio, en esta investigación de salud mental de los niños, ¿no? Cuidemos a nuestros niños, sí, del que hablábamos en la vez anterior, y hace poquito tuvimos un live con la senadora Marcela Sabat, que está encargada del Plan de Protección de Infancia, y de verdad que nos pasó que nosotros que estábamos metidos en estas mesas en donde proponíamos medidas de protección a la infancia, no teníamos idea cuánto se iba a demorar la discusión de estas medidas, dónde se iban a tomar estas decisiones, de dónde salió el criterio para escoger unos factores versus otros, por ejemplo, cuando salió todo esto de los bienes esenciales, ¿no? Claro, entonces, que generó un gran debate al respecto. Como sociedad, o sea, imagínate la rabia que puede dar solo por no tener claridad. Y yo te estoy diciendo eso, que nosotros somos un equipo que nos preocupamos de mantenernos informados. ¿Cuántas personas hay que están en el día a día entre el colegio, los niños, el aseo, las cosas que hay que hacer en la casa, que no alcanzan a ver como en profundidad de dónde sale esto? Imagínate nosotros que sí estamos informados, no teníamos idea. Y tuvimos que hacer este live y de verdad que ahí uno se da cuenta que, claro, muchas veces estas decisiones son tomadas por razones que todos encontraríamos razón y que todos nos sumaríamos, pero esas razones no se comunican y pequeños o medianos, no sé, errores comunicacionales, como lo que pasó con la elección de que eran bienes esenciales y que no, generan un rechazo absoluto en gran parte de la población, porque eso tiene que ver con lo que se llama puntos gatillo, y volvemos al tema del individualismo, que no siempre lo digo en modo negativo, sino que también tenemos que considerar que cada persona pasa por el filtro de su historia, de su vivencia, de sus experiencias, lo que sea que estemos viviendo. Entonces, si alguien, por ejemplo, ha sido muy damnificado en su negocio o en su sustento, por supuesto que va a pasar esta elección de bienes esenciales versus otros por un filtro, ¿no? de trauma, de rabia, que va a teñir todo quizás lo razonable o lo positivo que puedan tener las medidas y de verdad de buena intención de cuidarnos a todos. Entonces, muy importante lo que tú dices. Sí, porque cuando hablamos de ciertas palabras automáticamente nos generan algo. Yo creo que si escuchamos más nuestro cuerpo nos damos cuenta de esta situación. Doctora, me quedan prácticamente 2 minutos y me gustaría preguntarle si usted encuentra que a futuro vamos a tener que colocarle, yo creo que un gran empuje a lo que es la salud mental en nuestro país. Me imagino que las consultas han incrementado, los fármacos también.
el manejo de la ansiedad, no todos saben manejarlo, me imagino que hay que tener herramientas desde la infancia para eso, se aprenden, yo creo, pero también cuando hablamos de que no se acatan las cuarentenas, o no todos, o de cierta forma algunos quieren ser más rebeldes que otros, claramente esto habla de un comportamiento y un desgaste emocional, físico y económico que estamos viviendo. ¿Cree que a futuro vamos a tener es un tema principal hablar de la salud mental en nuestro país, ya que por muchos años lo hemos dejado un poquito de lado? La OMS habla de que la depresión y los problemas de salud mental van a ser la próxima pandemia después del coronavirus, se habla absolutamente, y por lo menos entre los profesionales con los que yo trabajo, Paola, estamos impresionados de cómo esta pandemia en el fondo nos dejó sin los mecanismos de defensa con los que la mayoría de la gente contaba y nos dejó enfrentados a lo que nosotros llamamos la capacidad de regulación emocional que cada uno tiene. Regulación emocional se trata en buen castellano de la capacidad de calmarnos que tenemos para poder enfrentar situaciones o tomar buenas decisiones, ¿no? Pero sobre todo la capacidad que tenemos de volver a la calma con mecanismos internos, no externos. Y ahí estamos en déficit como población, ¿no? Especialmente más en algunos países. Esos son los estudios que hablan de que en Chile tenemos una muy mala salud mental porque efectivamente hay muchos problemas de regulación emocional que tienen que ver sobre todo con los vínculos, con el apego, ¿no? Con cómo fuimos criados. Uy, qué buen cultura, tema, tendríamos que hablar un programa con cómo completo. nos enseñaron, claro, en nuestra familia a calmarnos. Por ejemplo, si en nuestra familia nos calmaban con comida, para siempre después tenemos ese problema, ¿no? Y así podemos conversar horas de ese tema que es muy interesante, pero yo te diría que el problema de salud mental va a venir no solo por el estrés al que hemos estado sometidos ahora, sino porque la pandemia, al dejarnos en cuarentena, al dejarnos aislados y al dejarnos como encerrados y expuestos a los vínculos familiares que tenemos o que no tenemos, buenos o malos, como en la cara, te fijas, como sin poder evadir, sin poder distraernos de ninguna manera. Exacto, van a aparecer todas nuestras dificultades en la regulación emocional que veníamos trayendo de antes, pero que ya no nos queda otra que hacernos cargo y desde esa perspectiva es que a veces los profesionales de salud mental hablamos de esto como una oportunidad. Yo sé que a rato puede sonar como casi insoportable y por supuesto que hay que pasar primero por la etapa de decir no, esto es terrible y apoyémonos, pero cuando nosotros miramos a futuro tenemos esperanza en el sentido de que sin una cosa así de drástica, esto hubiera seguido pasando colado por cuántos años más quizás. Con esto me refiero a las dificultades que tenemos como seres humanos de contactarnos con nuestra emoción, con nuestra propia capacidad de calmarnos, de lo adictos que somos a las distracciones. Ya sea pantallas, alcohol, comida, salida, casinos, compras, peleas, ¿no? O lo que sea, pero siempre en general las emociones tendemos a esconderlas o tirarlas para afuera y no hacernos cargo y regularlas. Y ese es un déficit que no iba a tener prioridad a menos que sucediera algo así y que es tan importante. Queremos agradecerle, así que ahí tenemos pega. Doctora, queremos agradecerle por esto porque también a través de este estudio de que se habla del individualismo, de no de una forma a lo mejor discriminatoria, sino que de una forma de cómo hoy en día le hemos perdido el miedo a la pandemia. Yo creo que más que el miedo hay que mantenerle el respeto, que hoy en día seguimos con estos casos que lamentablemente estamos viviendo y no nos queda de otra que vivir en esta situación de pandemia. Que tenga un excelente descanso, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches, un abrazo grande. Muchas gracias, así es. Con la psiquiatra desde Santiago, kilómetros virtuales, navegamos para poder estar en contacto con ella, donde conversamos al respecto de que por qué no se acotan estas medidas a veces sanitarias, por qué está el temor, por qué está esta permeabilidad que existe al COVID y por qué la falta hoy en día de riesgo que tenemos. Más que temor hay que tenerle un respeto. Y así es como lo hablaba Pilar del Río, psiquiatra. Queremos agradecerle a todos a ustedes por estar en contacto esta noche, por habernos acompañado y como siempre llevar temas que son interesantes, algunos del área de salud, algunos del área social y entre otros que hemos tocado en el transcurso del Retruco durante este 2020-2021. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, que esté muy bien, muy buenas noches.
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.